Imagina a un chico nacido en los años 90, en el umbral del nuevo milenio. Un chico como tantos otros, apasionado por los videojuegos y los momentos con sus amigos. Pero, desde pequeño, mostraba una atracción única por el cielo, una madurez inusual en cuanto a la fe y un amor profundo por la Eucaristía. Transformaba el sacramento en un camino para estar en perfecta sintonía con Dios. ¿Curioso por saber más? Sigue leyendo y descubre cómo la devoción de Carlo Acutis puede impactar también tu vida. Con solo 7 años, hizo su primera comunión y la Eucaristía se convirtió en su verdadero tesoro. Carlo Acutis llevaba una vida simple y transparente, siempre valorando el sacramento como la riqueza más preciosa que poseía. Afirmaba que la Eucaristía era su camino hacia el cielo, y su existencia siempre estaba enfocada en lo divino, creyendo que era posible experimentar el cielo incluso aquí en la tierra. ¿Sabías que ese amor por algo tan simple y puro podría tener un impacto tan grande? El siguiente párrafo te sorprenderá. ¿Cómo podía un joven de los años 90, rodeado de tantas distracciones modernas, mantenerse fiel a su propósito? La respuesta puede estar en una de sus frases más célebres: todos nacen como originales, pero muchos mueren como copias. Carlo creía que cada persona es única y especial, pero pocos comprenden su importancia para los planes de Dios. ¿Qué más tenía que decir sobre esto? Vamos a explorar un poco más adelante. Desde la infancia, Carlo mostró un fuerte sentido de caridad, especialmente hacia los pobres y marginados. Pedía a su madre que guardara las sobras de la cena para compartirlas con los necesitados, y usaba su dinero de bolsillo para ayudar a los sin techo. Para él, la vida solo era verdaderamente hermosa cuando se vivía amando a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo. Y cuanto más conoces sobre sus acciones, más te das cuenta del impacto que tuvieron. Sigue leyendo para descubrir cómo sus pequeñas acciones se convirtieron en grandes legados. Carlo creía que Dios siempre está a nuestro lado y que Jesús es nuestro amigo. Encontraba a Cristo en la Iglesia, en la Eucaristía y también en los pobres. Su amor por Cristo se reflejaba en sus acciones diarias. Ayudaba a los necesitados no solo con comida, sino también con el dinero que recibía de su familia, que donaba mensualmente a la obra de San Francisco en Milán, donde había una cantina para los desfavorecidos. ¿Alguna vez has pensado cómo estas acciones pequeñas pueden tener un efecto tan profundo? Mira el siguiente párrafo para entender la profundidad de su compromiso. Fue en este periodo cuando Carlo comenzó su trabajo de evangelización, con una cámara en la mano y la intención de llevar el mensaje de Dios más lejos. Empezó a crear vídeos que compartía en Internet, sin saber que años después sus habilidades en informática lo convertirían en el apóstol cibernético de la Eucaristía. Sus vídeos alcanzarían lugares que nunca imaginaría. ¿Quieres saber cómo su tecnología influenció al mundo? Sigue leyendo. Carlo atrajo seguidores de diversas partes del planeta, personas que se inspiraron en su testimonio de fe. La noticia de su fallecimiento el 12 de octubre de 2006, debido a una leucemia fulminante, fue recibida con gran tristeza. Pero, incluso a los 15 años, dejó un legado de fe que rápidamente comenzó a dar frutos. Uno de esos frutos fue un milagro reconocido oficialmente por el Vaticano, ocurrido en Brasil. ¿Qué reveló este milagro sobre su vida? El siguiente párrafo te lo contará. En 2013, un chico brasileño llamado Mateus fue curado de una grave malformación del páncreas gracias a la intercesión de Carlo. Este milagro fue crucial para el proceso de beatificación de Carlo, autorizado por el Vaticano en 2018. El joven Carlo fue declarado venerable, y en 2019, su cuerpo fue trasladado de Milán a Asís, donde descansa en la Basílica de San Francisco. ¿Quieres saber más sobre el impacto de esta beatificación? Sigue leyendo. Carlo, siempre dedicado y lleno de amor por Dios, se convirtió en un faro de luz para muchos. Su beatificación ocurrió en 2020, en la misma fecha de su fallecimiento, celebrada con gran alegría, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia. La santidad, como Carlo demostró, es un llamado para cada uno de nosotros. Todos somos únicos,
como nuestras huellas dactilares, y estamos llamados a responder al amor de Dios, así como lo hicieron San Francisco y Carlo. ¿Tienes curiosidad por descubrir más sobre el camino hacia la santidad? Sigue leyendo. Para que Carlo sea canonizado, debe ser reconocido un segundo milagro. Pero, como él mismo decía, la santificación es un proceso de suma y resta, menos espacio para nosotros, más espacio para Dios. Que la vida de Carlo Acutis inspire a muchos a seguir este camino de amor y devoción, viviendo la santidad en nuestros tiempos y demostrando que es posible poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. ¿Quieres saber cómo esta inspiración puede cambiar tu propia jornada? No te pierdas el siguiente párrafo. Para comprender la profundidad de la fe y los valores de Carlo Acutis, es esencial observar las raíces de su formación, que están profundamente entrelazadas con su familia. Desde su más tierna infancia, la familia de Carlo desempeñó un papel fundamental en la nutrición y el fortalecimiento de su espiritualidad. Sus padres, Andrea y Antonia Acutis, fueron los primeros en guiarlo en el camino de la fe. ¿Cómo influyó esta familia en su desarrollo espiritual? La respuesta te sorprenderá. Antonia, su madre, no era inicialmente muy practicante, pero al ver el fervor y la devoción de Carlo, ella misma se acercó a la fe. Carlo, con su simplicidad y amor por la Eucaristía, se convirtió en una luz que iluminó no solo su propio camino, sino también el de su madre, llevándola a una renovación espiritual. Este ejemplo de Carlo no solo inspiró a su madre a profundizar su fe, sino que también impactó a toda la familia, creando un ambiente de oración y devoción en casa. ¿Cómo cambió la vida familiar con esta transformación espiritual? Andrea, su padre, también apoyó e incentivó a Carlo en su recorrido espiritual. Compartía con su hijo momentos de oración y reflexión, ayudándolo a entender y vivir las enseñanzas de la Iglesia. La familia solía asistir junta a la misa y hacer peregrinaciones, lo que reforzaba aún más sus lazos espirituales. ¿Te has preguntado cómo estos momentos fortalecieron su fe? El próximo párrafo te dará una idea más clara. Además de sus padres, la relación de Carlo con sus hermanos también estaba marcada por un profundo sentido de cuidado y cariño. Siempre mostró una actitud de hermano mayor responsable y afectuoso, siendo un ejemplo de bondad y fe para ellos. La casa de los Acutis era un verdadero hogar cristiano, donde la fe no solo se practicaba, sino que se vivía de manera genuina y fervorosa. ¿Qué más se puede decir sobre cómo esta atmósfera afectó a Carlo? El ambiente de amor, respeto y devoción en la familia de Carlo fue crucial para su desarrollo espiritual. Esta base sólida le permitió crecer como un joven fuerte en la fe, capaz de enfrentar los desafíos del mundo moderno sin perder su objetivo divino. ¿Cómo se convirtió Carlo en una fuente de inspiración para los demás? Descúbrelo en el siguiente párrafo. Para muchos de los que tuvieron el privilegio de conocer a Carlo Acutis, él no era solo un joven devoto, sino un verdadero ejemplo de santidad viva. Amigos, familiares y conocidos frecuentemente comparten relatos sobre sus virtudes y el impacto positivo que tuvo en sus vidas. ¿Qué relatos conmovedores se cuentan sobre Carlo? Uno de sus amigos más cercanos, Tommaso, recuerda con cariño la simplicidad y generosidad de Carlo. Siempre tenía tiempo para los demás, incluso cuando estaba ocupado con sus propias tareas. Carlo realmente escuchaba y se preocupaba por las personas a su alrededor. Su presencia era reconfortante e inspiradora. ¿Qué otras cualidades destacaban en Carlo? Su profesora de catequesis, María, cuenta cómo Carlo era un alumno excepcional, no solo en términos de conocimiento, sino también por su deseo de vivir lo que aprendía. No se conformaba con entender las enseñanzas de la Iglesia, sino que las aplicaba en su vida cotidiana. Era impresionante ver a un joven tan comprometido con su fe y con el bienestar de los demás. ¿Cómo influenció esto en la vida de quienes lo conocían? Sus vecinos a menudo mencionan el espíritu caritativo de Carlo. Siempre nos sorprendía con su bondad. Nunca lo vi irritado ni hablando mal de nadie. Carlo tenía un corazón puro y una sonrisa contagiosa que iluminaba el lugar. Ayudaba a los ancianos, conversaba con los solitarios y era un verdadero amigo para todos. ¿Cómo afectó su bondad a su comunidad?
La madre de Carlo, Antonia, comparte cómo él la ayudó a redescubrir la fe. Era una católica no practicante antes de Carlo. Fue él, con su ejemplo de devoción y amor por Jesús, quien me trajo de vuelta a la iglesia. Su amor por la Eucaristía era contagioso y me mostró el verdadero sentido de una vida cristiana. ¿Cómo influenció esta transformación en la vida de su madre? Estos testimonios no solo ilustran la profundidad de la fe y la bondad de Carlo, sino también cómo su vida se convirtió en un faro de luz para todos a su alrededor. Carlo Acutis, con su simplicidad y santidad, continúa inspirando y tocando corazones, incluso después de su partida, dejando un legado que perdurará para las generaciones futuras. ¿Cómo sigue su legado impactando al mundo hoy en día? Carlo Acutis, un joven nacido en la era digital, dejó un legado que trasciende fronteras y sigue inspirando a personas en todo el mundo. Su vida, aunque breve, resuena con un mensaje de fe, amor y devoción que encuentra eco en los corazones de todas las edades y culturas. ¿Qué lecciones podemos aprender de su vida y cómo podemos aplicarlas en nuestro propio camino? Desde su beatificación en 2020, Carlo Acutis se destaca como un verdadero ejemplo de santidad moderna, especialmente para los jóvenes. En una época saturada de distracciones digitales y superficialidad, Carlo supo destacar por su uso consciente y misionero de la tecnología. Creó un sitio web para catalogar y compartir los milagros eucarísticos, utilizando sus habilidades en informática para evangelizar y acercar a más personas a la fe. Pero, ¿cómo logró transformar la tecnología en una herramienta de fe? El enfoque innovador de Carlo le valió el título de Ciberapóstol de la Eucaristía, un apodo que ilustra perfectamente su espíritu misionero y su capacidad para utilizar herramientas modernas para transmitir mensajes intemporales. Su vida y su obra muestran cómo la tecnología, cuando se emplea con intención y devoción, puede convertirse en una poderosa aliada para la difusión de la fe. ¿Y qué otros aspectos fascinantes de su obra aún quedan por descubrir? El impacto global de Carlo es considerable. Sus conferencias y vídeos sobre la Eucaristía y los milagros continúan circulando en línea, tocando vidas alrededor del mundo. Muchos jóvenes encuentran en Carlo un modelo de vida auténtica y apasionada en la fe, demostrando que es posible ser moderno y santo al mismo tiempo. Muestra que la verdadera rebeldía consiste en seguir a Cristo en un mundo que a menudo se aleja de estos valores. ¿Cómo logró Carlo inspirar a tantos jóvenes en todo el mundo? Más allá del ámbito digital, el testimonio de Carlo inspira iniciativas de caridad y movimientos en diversas comunidades. Iglesias, escuelas y organizaciones católicas en todo el mundo organizan eventos basados en su vida y enseñanzas, animando a los jóvenes a imitar su ejemplo de fe viva y activa. ¿Cuál es el impacto concreto de estas iniciativas en las comunidades? El reconocimiento oficial de la Iglesia, con la beatificación de Carlo, no solo confirma su santidad, sino que también nos llama a la acción. Carlo nos invita a redescubrir la belleza de la Eucaristía, la importancia de la caridad y la necesidad de vivir nuestra fe con integridad y valentía. ¿Qué cambios concretos podemos esperar en nuestra vida diaria al seguir su ejemplo? En países como Brasil, Italia, Estados Unidos y muchos otros, Carlo es celebrado como un ícono de esperanza y renovación espiritual. Personas de todas las edades encuentran en su historia una fuente de inspiración para enfrentar los desafíos de la vida moderna con fe y determinación. Nos enseña que la santidad está al alcance de todos, sin importar nuestra edad, profesión o contexto social. ¿Qué otros aspectos de su legado podrían sorprendernos aún? La influencia de Carlo también se manifiesta en milagros contemporáneos, como la curación del joven brasileño Mateus, que condujo a su beatificación. Estos milagros son signos tangibles de su intercesión, reafirmando su presencia espiritual entre nosotros y su rol continuo como guía e intercesor. ¿Qué otras historias de milagros están asociadas a su nombre? El legado de Carlo Acutis es como un faro que ilumina el camino de muchos fieles, demostrando que la santidad no es una reliquia del pasado, sino una realidad presente. Nos recuerda que, a través de la Eucaristía, el amor al prójimo y un uso responsable de las tecnologías, podemos transformar nuestras vidas y nuestro mundo. ¿Qué otros aspectos de su legado continúan iluminando nuestras vidas hoy en día?